La navegación más antigua por el río Magdalena se hacía con embarcaciones impulsadas por bogas, que son unos personajes que tenían que tener mucha fuerza porque había que usaban unas pértigas que se apoyan en el piso, en el fondo del río. No se remaba mucho y no se usaban velas. Eso es un detalle que es importante. Esa es la conversación que vamos a tener sobre los bogas y el champán, que era el tipo de embarcación que usaban con Germán Mejía Pavoni en esta nueva entrega de la serie En los tiempos del ruido. Germán, bienvenido. José Vicente, buenas noches. Germán, no se usaban velas en las embarcaciones por el río Magdalena. Sí, y la razón que es porque uno lo lee y se lo informan, pero uno no se lo imagina. Porque es que el río Magdalena va de norte a sur y los vientos van en otra dirección. Entonces, preparando para este programa que leíamos a Humboldt y su relato de cómo subió el Orinoco y el Magdalena, y él es el que por lo menos el que me explicó a mí, y otras personas lo sabrán de otras fuentes, pero que en el Orinoco hay navegación a vela, porque corre de este a oeste. En cambio, el Magdalena no. No hay viento. No hay viento que pueda mover una embarcación. Exacto. Entonces toca a fuerza humana. Claro. Hasta que vino el vapor, pero eso fue mucho tiempo después. Ahora, ¿un champán es qué? Y hay algo interesante porque hay una figura asiática igual al champán de acá, pero este es un desarrollo que se da acá y parece que se da es con la conquista y coge un principio básico que tenían los indígenas, porque navegar por el río no es nuevo, o sea, lo tenían los indígenas, sino que el tamaño de sus embarcaciones era menor, pero va a tener un mismo principio, y es que la canoa indígena y la que va a hacer el champán, toda es hecha en un solo tronco. Y la talla, supongo, del tronco es lo que va a dar el champán. Pero ahora, entre más va entrando los años que pasa de la conquista ya hacia la colonia y el poblamiento del territorio, y el río Magdalena se convierte realmente en la gran autopista de personas y mercancías. Las pequeñas canoas indígenas no son funcionales. O sea, tú necesitas una herramienta que te permita, un elemento que te permita transportar bastante gente y bastante mercancía. Toneladas, ya estamos hablando. Claro. Entonces es cuando aparece el champán. El champán es, entiendo que tiene un poco más de 1 metro de ancho. O sea, se necesita un tronco de árbol grande, grueso. Que generalmente eran cedros o ceibas o almendros, o sea, eran troncos enormes. Fuertes, grandes, anchos. Que eran tallados y llegaba a tener hasta 18 metros de largo por 1 metro largo de ancho. O sea, de fondo plano, porque la canoa va a ir muy cerca de la orilla, pero también por estabilidad de la misma. El champán se va a caracterizar, entonces, por su tamaño, porque va a tener que transportar mucha gente que lo arrastre, que ellos van en el techo de la cubierta que ya voy a mencionar, y la gente que va dentro, cubierta dentro del champán, más la mercancía que se está transportando. Entonces, la diferencia entre canoa y champán, ¿cuál sería? El tamaño, creo yo. Y el techo. Y claro, y este va cubierto. Entonces, lo característico del champán es como esa especie de como de un túnel que hacen. Exacto, que y lo hacen con guadua. Exacto. Y que tiene que ser sólida porque va a sostener los bogas que están en la parte de arriba, pero que va a cubrir del sol y de la intemperie a las personas que van en la navegación. Con una particularidad, van a prender fuego dentro de la canoa. Luego, se va a habitar por semanas enteras en el champán. En el champán. Ahora, entonces, el techo debe ser lo suficientemente fuerte, no es solamente para cubrirse del sol y de la lluvia. No. Allí tienen que ir los 10 o 12 bogas que son los que impulsan el champán. Los primeros bogas son indígenas. La mortalidad es enorme. O sea, el indígena tiene un trabajo como boga en pago de tributo a los encomenderos. Ellos los alquilan para que sirven de bogas. Pero generalmente los que salían de la desembocadura del Magdalena y llegaban hasta Honda, era un solo viaje en su vida porque morían al llegar. O sea, el desgaste de la población. Entonces va a ser regulado por la corona muy rápido quiénes podían ser los bogas. Y se va a preferir al esclavo africano, que es mucho más fuerte, está mucho más adecuado
precisamente a la zona del río Magdalena, a ese tipo de temperaturas y de exposición. Y que tiene la suficiente corpulencia. Y además, al sobrevivir varios viajes, cada vez son más corpulentos. Y van a crear entonces una especie de oficio, que es el ser el boga, y van a saber hacer su trabajo y tienen su manera que los viajeros que narran cómo era el viaje por el boga, por el Magdalena, van a contar mucho lo alborotadores que eran, el trago que tomaban, lo mucho que comían. Ahora, supongo que empujar una embarcación por 10 horas, río arriba, es que uno lo dice fácil, pero es que esto es río arriba, porque el boga, cuando se va hacia la costa, ellos no van usando la pértiga, ellos el piloto va llevando la canoa por el centro del río, supongo aprovechando la corriente, pero el viaje de regreso es el que es complicado. Río arriba. Ahora, la corona reglamentó eso por la mortalidad que hubo al principio, y una de las cosas que me llamó la atención es que se hizo obligatorio el uso de sombrero. Sí, y sobre todo con los indígenas. Yo no sé si después el negro africano lo tiene, pero el indígena era obligatorio, porque es que la insolada era terrible. Es que un pobre indígena usando esas pértigas, subiendo el río a pleno sol, y totalmente... Yo creo que por el esfuerzo iban prácticamente con un taparrabo o algo, era el único vestimento, pero imagínate la quemada que se pegaban. Entonces, claro, hay una descripción en los apuntes que nos ayudó a recoger para esta conversación Gustavo Rincón, hay una descripción muy gráfica de Humboldt, al que le llamaba la atención que estaban torcidesnudos, que eran muy fuertes y que además se les hacía un callo en el pecho, porque ahí es donde apoyaban el palo, digamos, la pértiga. Sí, sí. Y debía ser así, es que eran semanas enteras remontando el río, y cuántas veces en un año podían hacer el viaje, o en fin. Ellos tenían unos derechos, aún como negros esclavos, después de unos días de descanso, de recuperación de fuerza. Les pagaban, además. Sí, claro. Mucha de la esclavitud en la Nueva Granada era pagada. Hubo mineros también negros que recibieron paga y pudieron ahorrar y comprar su libertad. Pero parece que la mayoría de los bogas no ahorraban mucho. Pues es que dormían en el suelo y se emborrachaban. Sí. Es lo que dice Humboldt, pues. Y tenían la fama de eso. Yo creo que era un grupo generalmente de 14 a 18 los bogas que estaban, y deben tener comportamiento de grupo en los sitios que llegaban, ¿no? En fin. Muchos van a preferir no dormir en el piso. O sea, cuando llega la noche, había la alternativa de quedarse en el bote, era incómodo y difícil. Entonces van a tratar de bajar a tierra, pero el bajar a tierra, depende de la zona que estemos hablando, es exponerse a todos los insectos, culebras, otros animales mayores. Entonces el peligro es real. Pero muchas veces lo preferían. El Humboldt creo que es el que da la noticia de cómo duermen los bogas, que ellos se envolvían como en una tela que colgaban de un árbol y quedaban como metidos ahí. Como una especie de cilindro, una hamaca bajita, pero cilíndrica. Sí, y que ahí se metían. Yo creo que ellos... También dice Humboldt que no descansaban mucho, entonces, bueno, son las impresiones de él, pero era un oficio difícil. Lo que te decía, está reglamentado, y lo importante es que por ahí se movió todo el comercio, por ahí subieron los funcionarios, con champán bajó toda la información, el oro que se iba para España bajaba por ahí, igual la poca plata que había, pero igual, o sea, porque hemos hablado mucho de la navegación a vapor en el siglo XIX y lo importante que fue para el país, pero es que durante casi 300 años se movió por champán, y esa era tracción la vida humana. Claro. Ahora, se podía llegar a la costa por tierra, no era fácil, entonces el río Magdalena va a ser, pero mucho ya de la movilización interna, alguna vez lo hablábamos aquí con los caminos reales, pues existieron los caminos, pero tarde o temprano se llegaba allá. Ahora, champanes hubo no solo en el río Magdalena, había pedazos del río Cauca que eran navegables, había sectores del Sinú, en fin, donde se va a aprovechar también la navegación. Ahora, Germán, lo que pude también captar, no solo en los apuntes, sino que también busqué por ahí por mi cuenta, es que
es hasta cierto punto inútil buscar la conexión entre el champán que había en Japón y sí, en Asia, no. porque eso no, No. allá tenían vela, es decir, a ver, Sí. lo único en común es que tenían techo. Sí, y el mismo tamaño y el servicio. Ahora, es una cosa muy interesante en la historia y es cómo las soluciones a problemas iguales tienden a ser parecidos. Claro. Y es eso, o sea, ¿cuántas veces inventó la escalera? Pero yo tengo que subir de un plano a otro plano y la pregunta es, ¿hubo una difusión de un único invento alguna vez la escalera? No, Sí. cada vez que teníamos el problema inventamos la escalera. Entonces la navegación por el río va a tener el uso de un tronco que sea navegable, que aguante peso, y lo que hay que hacer es tallarlo para que cumpla esa función. Y eso lo descubrió una persona que vio pasar troncos flotando en el agua y dijo, ve, la madera flota, es muy cómodo montarse encima del tronco, entonces abrámosle un hueco para meternos allí y poco a poco la Claro, cosa fue y que va a saliendo. ser más fácil utilizar el fuego para tallarlo, o que van a tener herramientas para eso. Eso se va agregando. Sí, Pero las soluciones tienden a ser parecidas, o en sea, distintos análogas lugares del planeta. en distintos lugares y en distintas épocas, porque el problema era similar, era análogo también. Entonces, a la necesidad de utilizar el río como canal de comunicación, va a requerir una herramienta para ello, que lo llamamos canoa, embarcación, barco, lo que sea. Y de ahí las diferencias empiezan a ser de tamaño y de capacidad, que es lo que va a marcar diferencias finalmente. Los bogas y el champán es el tema que cubrimos hoy en esta serie que se llama En los tiempos del ruido, que transmitimos los jueves a las 8 de la noche en Javerian Estéreo en el programa Bitácora y queda disponible en nuestro canal de YouTube Germán Mejía Pavón y gracias y hasta la próxima. José Vicente, un gusto como siempre.